En algún rincón del tiempo, más allá de la vida y de la muerte, existe un escenario eterno, un lugar donde las luces nunca se apagan y las notas nunca dejan de sonar. Allí, cada acorde es un latido y cada voz, un eco que atraviesa generaciones. Es el templo invisible de las leyendas. Hoy, vamos a cruzar sus puertas y recorreremos un viaje que nos llevará por más de medio siglo de música. Un viaje por las vidas de artistas que ya no están físicamente entre nosotros, pero que siguen vivos en cada canción, en cada recuerdo y en cada corazón que aún los escucha. 1954. Estados Unidos vive una época de cambios. Las emisoras de radio suenan con música country, rhythm and blues y gospel. Y en Memphis, Tennessee, un joven camionero entra a Sun Records para grabar una canción. Y sin saberlo, cambia la historia. Su nombre es Elvis Aaron Presley. Con su voz profunda, sus movimientos eléctricos y su carisma de arrollador, se convierte en algo que el mundo nunca había visto. Una estrella que trasciende la música. La juventud lo adora. Los padres lo temen. Su estilo, una fusión de géneros, rompe barreras raciales y culturales en un país todavía marcado por la segregación. De Heartbreak Hotel a Jailhouse Rock, Elvis no solo canta, encarna el espíritu rebelde del rock and roll. Sus conciertos son un fenómeno social, y su imagen se imprime en discos, pósters y sueños adolescentes. Pero la fama tiene un precio. Giras extenuantes, películas de dudosa calidad y una presión que nunca cesa. En 1987, Elvis muere a los 42 años. El mundo llora, pero el mito apenas comienza. Su figura se convierte en símbolo de una era y su legado sigue vivo, en cada imitador, en cada vinilo, en cada recuerdo de quien alguna vez lo vio sobre un escenario. Las luces de los años 50 se apagan, y una nueva década empieza a latir. La música se vuelve más contestataria, más política, más comprometida. En medio de ese cambio, un joven con gafas redondas comienza a soñar con un mundo mejor. 1940, Liverpool, Inglaterra. En plena Segunda Guerra Mundial, mientras las bombas caen sobre la ciudad, nace John Winston Lennon. Criado por su tía Mimi, crece rebelde, irónico y con una aguda sensibilidad para la música y las palabras. A finales de los 50, funda The Beatles junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. En pocos años se convierten en la banda más famosa del planeta. Pero Lennon no se conforma con el éxito. Usa su voz y su fama para hablar de paz, de amor, de libertad. Tras la separación de los Beatles en 1980, Lennon emprende una carrera en solitario. Escribe canciones como Give Peace a Chance y Working Class Hero, que se convierten en himnos de protesta. En 1971 lanza Imagine, un llamado a soñar con un mundo sin fronteras, sin religiones que dividan, sin guerras. Una utopía que todavía resuena en cada rincón del planeta. En 1980, su vida se apaga de forma trágica en Nueva York, pero su mensaje sigue vivo. Cada vez que alguien canta Imagine, Lennon vuelve a caminar entre nosotros. Y cuando el eco de la paz parecía desvanecerse, una voz desde el Caribe encendió otro fuego. Un fuego que habló de amor, de resistencia y de unidad. 1945, Nine Mile, Jamaica. Robert Nesta Marley crece en una isla marcada por la desigualdad y la lucha social. Su música, profundamente influenciada por el reggae y su fe rastafari, se convierte en un vehículo para transmitir un mensaje de paz y justicia. Con canciones como No Woman No Cry, Redemption Song y One Love, Marley se convierte en embajador cultural de Jamaica y en símbolo de resistencia pacífica en todo el mundo. Su voz es cálida pero firme, sus letras sencillas pero cargadas de verdad. En los años 70, Marley llena estadios y difunde el reggae más allá del Caribe. Usa su fama para mediar en conflictos políticos, incluso logrando que dos rivales se den la mano en pleno escenario. En 1981 muere a los 36 años a causa de un cáncer. Pero su imagen, con rastas y sonrisa, sigue siendo sinónimo de libertad y amor universal. Bob Marley no fue solo un músico, fue un líder espiritual para millones. La brisa del reggae se apaga lentamente, y en el horizonte, una silueta con bigote se prepara para conquistar el mundo. Su nombre será sinónimo de espectáculo, poder, y de una voz que nadie ha podido igualar. 1970.
El rock ya había visto a muchas estrellas, pero ninguna como él. Nació en Zanzíbar en 1946 bajo el nombre de Farrokh Bulsara, pero el mundo lo conocería como Freddie Mercury. Llegó a Inglaterra siendo adolescente y con el tiempo formó junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon una de las bandas más poderosas de la historia, Queen. Con un rango vocal imposible, una presencia escénica inigualable y un carisma que rompía cualquier barrera, Freddie transformó cada concierto en un evento único. Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions. No eran solo canciones, eran experiencias que mezclaban ópera, rock y teatro. Su actuación en el Live Aid de 1985 sigue siendo considerada uno de los mejores momentos de la historia de la música. Pero detrás del showman había un hombre reservado, amante de la intimidad, que luchaba contra sus propios demonios. En 1991, víctima de complicaciones relacionadas con el VIH, Freddie Mercury dejó este mundo. Sin embargo, su voz sigue retumbando en estadios y corazones. La multitud ruge, las luces se apagan, y el telón del glam rock da paso a una figura que cambia de piel con cada década. 1947, nace David Robert Jones en Brixton, Londres. Conocido como David Bowie, se convierte en el camaleón definitivo de la música. Ziggy Stardust, Aladdin Sane, The Thin White Duke. Cada alter ego era un nuevo universo musical y estético. Bowie no solo hacía canciones, construía mundos. Space Oddity nos llevó al espacio. Heroes se convirtió en un himno de esperanza y Let's Dance hizo bailar al planeta entero. Su influencia no se limitó a la música. La moda, el arte y el cine también cayeron bajo su hechizo. Bowie nos enseñó que reinventarse es una forma de vida y que la creatividad no tiene límites. En 2016, a los 69 años, falleció tras una batalla contra el cáncer, apenas 2 días después de lanzar su último álbum, Black Star. Fue su último acto artístico, una despedida envuelta en arte y misterio. Las luces neón de los 80 empiezan a brillar, y en el horizonte aparece un joven con chaqueta roja, guante brillante y un paso de baile que desafía la gravedad. 1958. Nace Michael Joseph Jackson en Gary, Indiana. Desde niño, Michael deslumbra al mundo como parte de The Jackson 5, pero es en su carrera en solitario donde se convierte en el rey del pop. Off the Wall, Thriller, Bad. Cada disco rompe récords y redefine lo que significa ser una superestrella. Su videoclip de Thriller marcó un antes y un después en la industria, y su moonwalk quedó grabado en la memoria colectiva. Michael no solo vendía discos, vendía espectáculos, emociones y sueños. Su influencia cruzó fronteras, razas y generaciones, pero también enfrentó controversias y una vida personal marcada por el escrutinio mediático. En 2009, el mundo se detuvo con la noticia de su muerte. Sin embargo, su legado sigue intacto. Sus canciones siguen sonando en todas partes, y su figura continúa inspirando hasta artistas de todo el mundo. Las luces de los 80 comienzan a atenuarse, y en la distancia una voz femenina se prepara para conquistar los años 90 con una potencia que cambiará la música para siempre. 63. Nace Whitney Elizabeth Houston en Newark, Nueva Jersey. Criada en un entorno musical, su madre Cissy Houston y su prima Dionne Warwick ya eran figuras destacadas del gospel y el soul. Whitney no tardó en mostrar un talento vocal sobrenatural, una voz potente, clara y capaz de alcanzar notas imposibles. Con Saving All My Love for You, I Will Always Love You y Greatest Love of All, conquistó las listas y los corazones de todo el planeta. Fue la artista femenina más premiada de todos los tiempos y un referente absoluto para generaciones de cantantes. Pero detrás de su éxito se ocultaban luchas personales con las adicciones y la presión de la fama. En 2012, su vida terminó trágicamente, pero su voz sigue siendo la banda sonora de innumerables momentos de amor, despedida y esperanza. La década de los 90 se oscurece, y de entre las sombras emerge un sonido crudo, cargado de rabia y melancolía. 1967. Nace Kurt Donald Cobain en Aberdeen, Washington. Con su banda Nirvana, lidera el movimiento grunge y redefine la música alternativa. Smells Like Teen Spirit se convierte en el himno de una generación desencantada, y su álbum Nevermind rompe las barreras del mainstream. Cobain era un artista sensible que cargaba con el peso de una fama que nunca buscó. Su música mezclaba furia y fragilidad, y sus letras eran confesiones abiertas.
En 1994, con solo 27 años, su vida se apagó, dejando un vacío inmenso en el mundo de la música. Sin embargo, su influencia sigue viva en cada adolescente que encuentra consuelo en un riff de guitarra y en cada banda que se atreve a ser auténtica. Las guitarras distorsionadas de los 90 se transforman en un sonido que mezcla electrónica, hip hop y rock para abrir las puertas del nuevo milenio. 1976, nace Chester Charles Bennington en Phoenix, Arizona. Con su voz capaz de pasar del susurro al grito desgarrador en un instante, se convierte en el alma de Linkin Park. Hybrid Theory y Meteora marcan una época, y canciones como Numb, In the End y Crawling se convierten en himnos de millones de personas que encontraban en su música un espejo de su propio dolor. Chester hablaba de depresión, soledad y superación sin filtros, y eso lo hizo eterno para sus fans. En 2017, su partida dejó al mundo conmocionado, pero cada vez que suena su voz es como si nunca se hubiera ido. La luz se atenúa, y en un club pequeño de Londres, una voz áspera llena de soul empieza a escribir su nombre en la historia. 1983, nace Amy Jade Winehouse. Con su fusión de jazz, soul y R&B y un estilo retro inconfundible, Amy conquistó al mundo con Back to Black y Rehab. Su voz tenía cicatrices y sus canciones eran confesiones crudas de amor, adicción y autodestrucción. La fama y sus demonios internos la llevaron a una espiral de excesos, y en 2011, con solo 27 años, se unió al tristemente célebre Club de los 27. A pesar de su breve carrera, dejó una huella imborrable en la música, y su legado sigue inspirando a artistas que buscan la verdad en sus letras. Y así, nuestro viaje por este templo de leyendas llega a su fin, pero el eco de sus voces seguirá sonando mientras haya alguien que las recuerde, porque estas historias no son solo sobre música, son sobre vidas que tocaron otras vidas. Ahora es tu turno. Dime en los comentarios cuál es esa leyenda que marcó tu vida, esa voz que te acompaña en silencio o a todo volumen. Puede que ya no esté entre nosotros, pero si seguimos hablando de ellos, escuchando sus canciones y compartiendo sus historias, entonces nunca se irán.